Muy buen sábado, buen día, compañeros, ¿cómo andan? Buen día. Ay, me puse los auriculares, los dos auriculares y me escucho muy fuerte. Me voy a sacar una oreja, así estoy más realista. Bueno, un sábado particular, ¿no? Porque venimos de un día particular. En los diarios de hoy se refleja la noticia de ayer, la muerte de Jorge Rafael Videla. Entre esos diarios que aparecen hoy con esa noticia está Página 12, en cuya contratapa sale una nota mía, que no se las voy a leer, les voy a comentar a grandes rasgos lo que yo elegí para pensar ayer. En realidad no lo elegí demasiado, me vino a la cabeza. Lo primero que descubrí fue que cuando pensaba en Videla, y no solo ayer, en estos últimos tiempos, lo que me pasaba era que me venía a la mente esa foto que está hoy en la contratapa de Página, que es la foto del 78, la foto de Videla con los brazos en alto, festejando a lo de Agosti de Macera el gol de la selección argentina. A mí me ha quedado, yo tenía 19 años en aquel momento, me ha quedado el 78 como uno de los años más contradictorios de mi vida y de la vida de mucha gente, me parece, porque los que no teníamos los que estábamos en la periferia de los hechos, digo yo, ¿no? Los que no teníamos un pariente desaparecido, no habíamos tenido en ese momento, hasta ese momento, militancia estudiantil ni política, los que no teníamos noticias de primera mano de todo lo que estaba pasando en el 78, era 2 años después del golpe, y hay que volver a pensarlo, me parece, así, ¿no? Año por año, para ir capturando en la memoria de qué manera fue que a cada uno de nosotros nos llegó esa certeza de que en la Argentina estaba pasando algo que no tenía escala, no tenía medida, no tenía nombre, no tenía antecedentes, algo increíble. Cuando uno lo vuelve a pensar, y lo tenemos que seguir pensando después de más de 30 años, yo ese año estudiaba en La Plata. Intenté hacer letras en La Plata. Primero intenté hacer sociología en Buenos Aires, pero en el 76 se desarmó esa carrera, por supuesto. Y después intenté hacer letras en La Plata. Y mi recuerdo de esos años, del 77, 78, está como embadurnado, ¿no? Como manchado, como sucio de esa memoria de ese año. Ese para mí fue un año muy fuerte. Muchos años después, 5 años después, en realidad, en el 82, 83, yo publiqué 3 notas de opinión en toda mi vida en Clarín. Una de ellas, la primera, fue en el 82-83, fue todavía en dictadura. Una nota de opinión, era una sección en ese momento muy, muy importante. Todos los periodistas aspirábamos a publicar una nota en la sección de opinión de Clarín. Y mi nota se llamó Los que tenemos 25 años. Yo tenía un poquito menos, pero era una nota generacional. Y tenía que ver con esto, con contar en esa nota, que fue un poco impactante, porque no se hablaba de esas cosas, ni siquiera en el 82-83. Conté que por aquellos años, en el 78, cuando yo cursaba en La Plata, nos habíamos acostumbrado, porque era lo que sucedía, el mundo era así. Yo nunca había estado en la facultad antes de esa época, y nunca había estudiado en La Plata antes de esa época, y lo que encontré fue que nadie se daba la dirección, nadie se daba los teléfonos, nadie se daba los apellidos, se estudiaba en los bares, se estudiaba en las aulas vacías, en las escaleras de la facultad, porque se comentaba, por ejemplo,
y es algo de lo que yo hablaba en esa nota de Clarín, que en las plazas, después de las 7 de la tarde, en las plazas de la ciudad de La Plata, había servicios trepados a los árboles para escuchar conversaciones. Entonces, nadie quería cruzar una plaza cuando oscurecía. Ese era el clima en el que vivíamos. No nos dábamos los nombres completos, ni nos dábamos los teléfonos, ni invitábamos a nuestros compañeros a estudiar a nuestras casas. No solo porque muchos eran estudiantes del interior y en las pensiones no se podía, sino porque también a mí me pasó tanto en La Plata como en Derecho, Sociología se estudiaba en Derecho en ese poquito tiempo que duró. Teníamos compañeros que eran policías camuflados, que eran servicios, y nos íbamos dando cuenta. En ese clima de opresión, en ese clima que realmente uno cuando escucha ahora a tanta gente de pico suelto decir que esto es una dictadura en democracia, creo que la muerte de Videla nos viene bien en ese sentido, ¿no? Para darnos cuenta de cuántas pavadas se dicen, de cuánta saliva maloliente realmente anda en danza, porque estamos hablando, cuando hablamos de dictadura, de algo muy serio, de algo muy concreto. Y yo creo que me acuerdo de la foto de Videla en el Mundial. En la nota lo digo, porque creo que siempre me acuerdo, y esto es una opción, ¿no? Una opción también ética. No centrándome o no prestándole el grueso de la atención a lo que Videla en sí mismo, ese hombre llamado Jorge Rafael Videla, tuvo de extraordinario en el sentido de lo monstruoso, sino que de lo monstruoso de una sociedad despertó y instigó y hizo salir ese hombre puesto en un lugar determinado. En esa época, ya en el 78, algo se sabía, y se sabía con un saber muy alienante, porque como saber las cosas daba miedo, porque lo que se percibía que pasaba era algo terrorífico. Entonces todo quedaba como en una especie de laguna, de fantasma, en un lugar fantasmático de esa sociedad. Pero esa sociedad, que era la sociedad argentina en ese momento, también fue la sociedad que que adscribió, que tomó como propio, no toda por supuesto, pero estamos hablando de los sectores que se podían expresar durante todos esos años, tomó como propio el latiguillo de algo habrá hecho. Y el algo habrá hecho no solo era exculpar a los culpables, definía nuestra relación con los demás, con el otro, con el de al lado, con el vecino, porque si no tenías un amigo o un hermano o un hijo o un novio desaparecido, seguro que vivías en una cuadra en la que en la otra cuadra o a la vuelta había habido un operativo, y seguro que a través de alguna de las infinitas redes que existían y que existen en cualquier sociedad, todos sabían que estaba pasando algo ilegal, que estaba siendo detenida gente que no tenía derecho a juicio. Después vino todo ese universo de palabras de las que ahora somos una especie de vanguardia en el mundo. Todas las palabras que tienen que ver con los derechos humanos. Después supimos que había campos de concentración, supimos que a las detenidas desaparecidas les hacían cosas terribles como ponerles la picana en el ano o en la vagina, supimos que a las embarazadas las dejaban parir para sacarles los hijos y después las tiraban al río, supimos todas esas aberraciones que hasta decirlas nos eriza, pero hay que decirlas, y hay que recordarlas, y hay que pensarlas, porque esto pasó, y no hubiese podido pasar sin el consentimiento
de los que generan los discursos en una sociedad, de los que ponen en caja, los que nombran, los que enmarcan, los que etiquetan, los que reparten adjetivos en una sociedad, que eran las radios, los diarios y la televisión. No se puede pensar en la dictadura sin pensar que hubo todo un universo de medios de comunicación y un universo judicial que fue absolutamente cómplice. Pero absolutamente cómplice no quiere decir que sabían y se callaban. Absolutamente cómplice quiere decir que en muchos casos, en los más perversos, trabajaron para ellos, que la complicidad fue real. Y recién a esa instancia, después de más de 30 años, y ahora que se muere Videla, recién a esa instancia de pasar en limpio por qué pasó lo que pasó, gracias a qué pudo pasar eso que pasó, quiénes, qué sectores fueron los que dieron el consentimiento para algo tan monstruoso, quiénes dieron el permiso, quiénes habilitaron, porque no fue solamente mirar para otro lado, hubo muchos sectores que miraron para otro lado, pero no hubiesen podido mirar para otro lado si hubiese habido un título de diario, si hubiese habido un juez que aceptaba habeas corpus, si hubiese habido solicitadas en los diarios, si hubiese habido denuncias de que estábamos en una dictadura cuando estábamos en una dictadura. Cuando se está en una dictadura, la gente se calla la boca. Sandra Russo. Déjamelo pensar. Hasta las 12 en Del Plata. Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los 4 vientos. Buen día, Yamila. Buen día, Sandra. Actualizamos datos, ¿te parece? 12 grados. Me parece muchísimo. La temperatura, la humedad 62%, el cielo está nublado. El pronóstico de lluvia para esta tarde-noche de sábado, la máxima 3, así que no va a subir mucho más. Los invitamos a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros. Claro. Al 4535-2222. Allí nos dejan el mensaje en el contestador telefónico. También pueden participar a través de las redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook como Radio del Plata, o bien la página de Facebook de Déjamelo Pensar. Nunca digas nunca, todo pasa en el momento menos pensado. Bueno, y hacemos un repasito de sumario. Buen día, Sergio Viñeski. Buen día, Sandra Russo. Vamos a hacer ese repasito. Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno del hombre Jorge Rafael Videla, pero en tanto personaje insignia de la dictadura, porque uno pensaría, si hace el balance de todo lo que hizo, se encontraría con un Gengis Khan, ¿no? Con una especie de personaje macabro, tremendo, y se encuentra con un técnico frío, y vamos a hablar un poco de esa personalidad. ¿No tenés calor vos? No, por eso tengo la campera aún. ¿Pero es porque no tuviste tiempo de sacártela o porque sos atérmico? Porque acá es un calor... No soy atérmico, tengo frío. No desayunó todavía, por eso. Buen día, Belardo Vitale. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a charlar hoy un poquito, no sé si Yamila lo aclaró, que estamos desde la República Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. No lo aclaraste. Perdón. Transmitiendo desde otro país hoy. Acá tenemos libertad. Exactamente. No, vamos a luchar Vamos no a- le será sencillo anexarnos. Vamos a charlar un poquito del decreto que sacó Macri en relación a los medios y cómo esto está siendo replicado en otras provincias, y también un repasito sobre la situación económica europea, en particular Francia, que la están pasando un poco mal. Recesión nuevamente. Nuevamente en recesión, no solamente en Francia, pero ahí es donde más se está sintiendo, porque de algún modo es la segunda economía en importancia de la Comunidad Europea. Así que hay varias consecuencias políticas de esta Sí, recesión. Alemania que se está parando. Bueno, vamos a estar con eso. Buen día, Cristian Rodríguez. ¿Cómo estás, Sandra? Yo bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, hoy vamos a dar un poco más de ejemplo. La semana pasada presentamos un tema que era el de Roland Barthes, usando las herramientas de la semiología para analizar los productos de la comunicación de masas. Hoy vamos a dar ejemplos bien concretos para que cristalicen un poco mejor esos conceptos. Vamos a hablar, bueno, de Chaplin, de detergentes, de romanos en el cine, de escritores de vacaciones. ¿De qué tema se ocupa Barthes, no? Para usar la semiología. Me encanta. Vamos a hablar de Chaplin. Qué bueno. Buen día, Luciana Dalmazo. Buen día, Sandra. ¿Y de ciencia qué tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de estromatolitos. ¡Ah, la flauta! Me salió bien, porque no me tenían fe. Pensaron que lo iba a pronunciar mal. ¿Se come frío o caliente? Bueno, los estromatolitos son microorganismos vivos, ¿No te dije? una especie de piedras
digamos, con una definición apta para todo público, podríamos decir. Están mezcladas bacterias y algas y tienen las características similares a las primeras formas de vida que existieron en el planeta. Por eso vamos a estar hablando de estromatolitos y el origen de la vida. Y estos estromatolitos se encuentran en la Puna salteña. Hay un grupo de investigadores investigadores científicos argentinos que trabajan con ellos. Y los descubrieron en 2009. Y detrás de este descubrimiento también hay una historia de repercusión social, de repercusión en la comunidad local. Y de esa historia vamos a estar contando en el día de hoy. Muy bien, buen día, Karina Micheletto. Buen día, Sandra, buen día, equipo. Bueno, por el lado de la música vamos a elegir algunas canciones de gente que canta bien. Me parece muy bien, porque no todos cantan muy bien. Según el criterio. ¿No? Y en la música popular ocurre algo Sobre particular. todo los compositores, a lo mejor no son los que mejor cantan. Podríamos citar algunos ejemplos, pero no, lo vamos a dejar ahí. No lo vamos a hacer, solo vamos a hablar bien de los que tenemos que hablar bien, ¿ok? Gente que canta bien según el criterio de quién, me preguntó nuestro gran productor Martín Por Fernández. ejemplo, ahora que podríamos Del mío, escuchar. Por ejemplo, ahora podríamos escuchar a Ligia Piro. Ah, qué bueno. De hecho, qué buena manera de empezar la mañana. Así es. De hecho, se me ocurrió este tema porque aquí el compañero Wisniewski la tuvo en la radio, en el otro programa en el que trabaja, porque tiene muchos kiosquitos él. Sí, ya lo sé. Y vino a la reunión de producción comentando Está cómo haciendo canta señas de esta indignado, mujer. Bueno, entonces escuchamos No a se Ligia indigna. Piro. Escuchemos a Ligia Piro con esta canción